está con nosotros Roque Cantoya en este momento, que es de la consultora Doxa Data y es una de las, de las consultoras que está lanzando estas encuestas. Roque, ¿cómo estás? Natalie Bedini y todo el equipo, te saludamos de este lado. Hola, Natalie, buen día a la audiencia, ¿cómo estás? Bueno, empezamos escuchándote a vos acerca de la última encuesta que han hecho de cara a las elecciones de octubre. Estábamos conversando recién acerca de lo que sucedió anoche con nuestro gobernador, Maximiliano Puyaro, en su entrevista con Carlos Pagni, que hablaba de la posibilidad de que Provincias Unidas pueda terciar y romper esta dicotomía entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, donde se concentra el peronismo, el kirchnerismo y los sectores del campo nacional y popular, hablando de que en Santa Fe debiera ganar Provincias Unidas. ¿Cómo lo vio Doxa Data esto? Bueno, Natalie, son varios los disparadores. En primer lugar, estamos acostumbrados en Santa Fe que en las elecciones intermedias, esto es, por ejemplo, 2017, 2021, se vota más mirando hacia Capital Federal que votando de acuerdo a cómo son las fuerzas políticas provinciales y el desempeño del gobernador. Siempre el gobernador tiene dificultades para imponer su lista en estas elecciones intermedias nacionales. Le pasó a Miguel Lichi, le pasó a Marperotti, le pasó inclusive más atrás en el tiempo a Hermes Wiener. La particularidad de esta elección es que por primera vez hay un armado político, como es Provincias Unidas, que excede la provincia de Santa Fe y que aglomera gobernadores de distintos espacios políticos, y entendemos que de la mano de el alto nivel de aprobación que tiene el gobernador, sobre todo en el interior de la provincia, pero también en la capital, en la ciudad de Santa Fe, se construye una candidatura que al menos es competitiva. Al menos es competitiva respecto de la polarización nacional entre Fuerza Patria y la Libertad Avanza, con algunas particularidades que tiene que ver con que comparte mucho electorado con el votante libertario, y ahí un poco están las principales dudas que empezaremos a desatar en los últimos días de la campaña. ¿A vos te parece que esta postura que también ha tomado el gobernador en los últimos meses de pintarse opositor al gobierno nacional podría sumarle o cómo hacer equilibrio allí? Porque en la última encuesta de opinión que tenemos de Doxa, el 56,1% aprueba al gobernador, mientras solamente el 45,6% aprueba a Javier Milei. Es muchísimo más la imagen positiva que tiene Maximiliano Puyaro que la que tiene Milei. Sin perjuicio, muchas veces han estado muy cerca a ambos mandatarios. Y por supuesto, y como te contaba recién, Natalie, sobre todo en el interior de la provincia hay mucho electorado compartido, es decir, hay mucho votante que aprueba tanto la gestión nacional como la gestión provincial, y es el que va a definir un poco el sentido de la elección de Santa Fe, y el que por ahora entendemos que se inclina en primer lugar hacia la candidatura de Gisela Scalia, pero también ser con simpatía del espacio libertario. La difícil tarea de la campaña de Provincias Unidas es intentar congeniar con un votante que a veces pide oposición un poco más dura al gobierno nacional, pero por otro lado no quiere votar candidatos del peronismo y teme que vuelva esta fuerza política a conducir las riendas nacionales. Por lo tanto, hay un equilibrio muy, muy fino, muy complejo de analizar, que tiene que ver con que hay una porción de gente en Santa Fe importante, desde nuestro punto de vista, que todavía no está tan en desacuerdo con el gobierno nacional y que al mismo tiempo ve con simpatía al gobernador provincial. Sin perjuicio de esto, la intención de voto a diputados nacionales, en este caso, por esta misma encuesta, pone liderando a Karen Tepp con 29,2%, segunda Gisela Scalia con 27,1% y muy poquito por debajo Agustín Pellegrini de La Libertad Avanza con un 26,2%. En la pregunta de por qué votarían a estas personas, ¿cuáles son las respuestas que han recibido y por qué te parece que, sin perjuicio de esto que nos estás contando, está igualmente Karen Tepp con un 29,2% por encima de todo el resto de los candidatos?
Bien, en general en las elecciones intermedias, Natalí, no se vota tanto a las personas físicas, a las personas humanas, es decir, al candidato, sino que se vota más a los partidos políticos y al proyecto político en general. Se vota apoyando, convalidando o criticando, desaprobando al gobierno nacional. Por lo tanto, los tres principales candidatos, que vos bien los mencionabas, son candidatos prácticamente desconocidos por la opinión pública promedio de nuestra provincia. Es decir, todos parten casi de una misma condición, que es la de desconocimiento, si bien la vicegobernadora tiene un rol preponderante en el armado político de Unidos y Karen Tepp es muy conocida en la ciudad de Rosario, pero no hace la diferencia en el promedio provincial. Sin embargo, eso no es una dificultad, porque en las intermedias no se votan personas, sino que se votan proyectos políticos o partidos políticos. Y así tenemos como la Libertad Avanza apuesta a la marca y a la sintonía con el presidente Javier Milei, marca que está en retroceso en los últimos meses en Santa Fe, pero que entendemos que de todas formas le va a permitir a Pellegrini al menos hacer una elección de 25 puntos como piso en la provincia de Santa Fe. El gobernador Puyaro y Scalia apuestan a el voto gestión, esto es el voto que está de acuerdo con la marcha general de las cosas en Santa Fe, con la mayoría de las políticas públicas implementadas por Puyaro desde la Casa Gris, y ese votante también le va a permitir a Provincias Unidas al menos terciar en la discusión. Y finalmente Karen Tepp, que también es desconocida en casi toda la provincia, va a intentar sostener el voto histórico del peronismo, que es aproximadamente un tercio del electorado provincial. En escenarios de tercios, el peronismo tiene siempre posibilidades de imponerse. De esa forma, Perotti llegó al poder en 2019. Sin embargo, creo que todavía está muy lejos de poder construir una mayoría que le permita inclusive soñar con ser competitivo en una elección provincial o inclusive en la ciudad de Rosario. Roque, y aparece ahí en cuarto lugar, podríamos decir alguien que va creciendo, que no es la primera vez que se presenta como diputado nacional. Hablamos de Carlos Delfrade y este espacio, que tiene que ver con quizá la izquierda, aparece como una sorpresa con 7,1%, no es un porcentaje al que hubiese llegado antes Carlos Delfrade. Sí, a ver, Carlos Delfrade, Natalí, tiene una particularidad. En Rosario hace siempre muy buenas elecciones. De hecho, él se presentó como diputado nacional en 2021 y sacó 7 puntos en la ciudad de Rosario y redondeó un rendimiento de aproximadamente 5 puntos en toda la provincia. Por lo tanto, es una figura que está bastante instalada, que tiene un votante fiel, que no se deja seducir por otras fuerzas políticas, ni cambia su voto de acuerdo a si es más útil o menos útil acompañarlo en cada una de las instancias electorales. Nosotros lo tenemos como cuarto en el ranking de la intención de voto, bastante despegado, muy despegado de las principales tres fuerzas políticas, pero en una posición expectante, al menos en la ciudad de Rosario. Sin perjuicio de esto, quitaría votos, podríamos decir, como Gisela Scalia con Agustín Pellegrini compiten por sus votos, quizá pueda sacarle algunos votos a Karen Tepp, Carlos Delfrade. Bueno, indudablemente, tanto Tepp como Delfrade son los más elegidos entre el electorado que desaprueba las dos gestiones. Es decir, son los doblemente opositores, los que se oponen tanto al gobierno provincial como al gobierno nacional, que en total es un 32% en nuestra provincia. Y sí, lógicamente, Tepp y Delfrade están presentes en este segmento por una relevancia que no están en otros segmentos, como por ejemplo los que aprueban las dos gestiones, que es lo que conversábamos antes. Sin embargo, el peronismo, por supuesto, tiene una maquinaria y una estructura y una extensión territorial de la cual carece Carlos Delfrade. Además, el peronismo muchas veces no es tanto, es más un voto identitario que un voto ideológico, y el Frente Amplio por la Soberanía a veces en términos ideológicos está tan lejos del peronismo como de otras fuerzas políticas. Hicieron también una evaluación, ahí lo estás contando, Roque, acerca de la valoración de los gobiernos, el rumbo de los gobiernos, también el rumbo económico, y en las últimas elecciones hubo muy pocos votantes, al menos en la provincia de Santa Fe. Quiero preguntarte si los encuestadores pudieron transmitirles esto de yo no voy a ir a votar, o si hay algún riesgo de que sean pocos quienes se conduzcan a las urnas el 26 de octubre.
Sí, es buena la pregunta, Natalie. La verdad que siempre es un indicador complejo de medir, de sondear, lo que se llama la predisposición a participar en las elecciones, porque hay una respuesta que es socialmente aceptada o deseable, como decimos en términos más analíticos, que es no declarar que no vas a ir a votar Ujú. el próximo domingo en una encuesta. Por lo tanto, los resultados de esos indicadores son parciales y yo no los tengo mucho en cuenta. Me interesa más analizar la historia electoral y las conductas que hubo para poder pronosticar qué puede pasar el 26 de octubre. Y desde este punto de vista, lo que observamos es que en las elecciones nacionales hay un crecimiento de entre 5 y 7 puntos porcentuales respecto a la gente que fue a votar cuando hubo elecciones provinciales. Por lo tanto, si tomamos como una referencia la elección de junio, donde votó en promedio en Santa Fe cerca del 58% de los votantes, un porcentaje muy bajo y más bajo desde el 1933, entendemos que la participación el 26 de octubre difícilmente se encuentre por encima del 67%, pero que debería estar bastante también más arriba de lo que fue la provincial. En definitiva, entre 72 y 67% es el estimativo. Ujú. Roque, ¿cada cuánto tiempo hacen este relevamiento, teniendo en cuenta, bueno, que este particularmente está midiendo la carrera hacia el Congreso de la Nación, pero cuánto tiempo hacen este relevamiento y qué te llamó la atención de alguna de las diferencias que hayan podido recoger, por ejemplo, en cuanto a la valoración de los gobiernos, en cuanto a la valoración del rumbo económico con otros que hayan hecho anteriormente? Sí, nosotros trabajamos mucho, Natalie, para municipalidades y comunas casi todo el año, sobre todo para las campañas, y después en particular hacemos un estudio provincial cada 6 meses. Lo que observamos en este estudio en particular es que hay un fuerte retroceso de todos los indicadores nacionales, esto es evaluación de situación económica, aprobación de la gestión presidencial, imagen del presidente Javier Milei, un descenso que no solamente se da en las ciudades grandes, en Santa Fe y en Rosario, sino que se trasladó hacia el interior de la provincia. Hasta mayo, junio, el interior tenía muy buenos números para Javier Milei y sobrecompensaba, es decir, le permitía más que compensar lo mal que estaba en la ciudad de Rosario. Eso empezó a cambiar a partir de julio y agosto, y nuestro estudio así lo refleja. No obstante, insisto, el movimiento libertario y las adhesiones que genera Javier Milei siguen siendo significativas, siguen siendo al menos una tercera parte en el interior provincial y entendemos que van a ser competitivos el próximo domingo. Ujú. Sin perjuicio de esto, el presidente, de hecho, en la propia elección al ser electo presidente Javier Milei, no logró tener esa traducción en el Congreso de la Nación, es decir, obtuvo muy pocos diputados y senadores en el Congreso de la Nación. ¿Crees que en esta elección puede sumar alguno más a pesar de esto que estás diciendo, de que está bajando su imagen? Sí, sí, por supuesto, porque lo que se pone en juego ahora es la elección de 2021, donde la Libertad Avanza directamente ni compitió Ujú. en Santa Fe. Entonces, las posibles 3 bancas que va a ganar el domingo 26 de octubre son 3 bancas nuevas, no tiene nada que pone en juego, a diferencia del radicalismo y a diferencia del peronismo en la provincia. Sin embargo, Natalie, si hubiéramos votado en febrero las elecciones nacionales, Milei hubiera ganado con muchísima comodidad en la provincia de Santa Fe, quizás cediendo hasta 4 o 5 bancas de las 9 en disputa. Todos los errores políticos, desde mi punto de vista, antes que económicos, complicaron el escenario y llega el gobierno nacional en su peor momento de 2 años de gestión al momento más crítico, que son las elecciones intermedias. Hay una sensación de desgaste bastante marcada, pero todavía una parte del electorado, desde nuestro punto de vista, al menos una tercera parte, sigue teniendo expectativas positivas y sigue entendiendo que el rumbo general del país es el correcto, a pesar de que no está satisfecho con la marcha de las cosas. Ujú. Última, Roque, estamos a 13 días de la elección de diputados y diputadas nacionales, 13 días del 26 de octubre. ¿Crees que algo puede cambiar estrepitosamente en estos últimos días que pueda cambiar el resultado de este sondeo que han hecho en Doxa Data? Bueno, el sondeo ya se terminó el campo el 27 de septiembre, es decir, un mes antes de las elecciones. Los últimos 15 días son los más intensos en términos de campaña y hay algunos movimientos que son esperables o razonables y que pueden alterar al menos el orden del resultado. Yo sí estoy seguro, estamos convencidos de que las 3 fuerzas políticas
más importantes de la provincia van a acumular el 85% de los votos. Por eso hablamos de un escenario de tercios. Después, el orden y las distancias pueden alterarse, sobre todo entre el voto no peronista, de lo que hablábamos al principio, Natalia. Creo que ahí hay un voto que hoy elige de una forma, pero que en función de cómo transitemos los últimos 10 días de campaña, puede cambiar el voto, sobre todo desde Provincias Unidas a La Libertad. Y ahí agrego, lo que sucedió en Buenos Aires con José Luis Esper, ¿influyó en Santa Fe? ¿Tiene su repercusión aquí en la provincia, sin perjuicio de que nada tiene que ver José Luis Esper con Santa Fe, por ejemplo? Mira, siempre la opinión pública se mueve más lento que las noticias y la política. Sin embargo, yo creo que muchos de los efectos de los problemas políticos que tuvo el gobierno, arrancando por el escándalo de los audios y después siguiendo por otros problemas también significativos y de mucha visibilidad, ya han sido absorbidos por parte del electorado. No creo que el gobierno nacional pueda seguir cayendo en los últimos 15 días previos a la campaña, más allá de lo de Luis Esper. Muchas gracias, Roque, por estos minutos. Pablo, Natalia, gracias a vos. Que tengas buena jornada. Roque Cantoya es consultor político de la consultora Doxa Data, que bueno, en las últimas horas compartió una encuesta, un sondeo de opinión, en donde se puede visualizar al menos que lo que puede llegar a pasar es que Fuerza Patria pueda incluir 4 diputados al Congreso de la Nación, y las fuerzas que siguen, tanto la del gobernador como en La Libertad Avanza, que se referencia con Javier Milei, por supuesto, 3 en cada uno de los casos. Así quedaría compuesto según esta encuesta de opinión que compartíamos recién con Roque Cantoya de Doxa Data.